Bueno, quedan apenas 8 días para que comience a regir esta nueva ley antitabaco. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía Chica, Fernando de la Fuente, para ver cuál es la situación. Señor de la Fuente, muy buenas noches. ¿Está preparado su gremio para enfrentar esta ley que ya en apenas 8 días comienza a regir? Hola, buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad y por el contacto. En relación a tu pregunta, la verdad es que no hay mucho rango, digamos, para saber si estamos preparados o no estamos preparados. La ley parte del primero y tenemos que estar, ¿no es cierto?, preparados. Tenemos que estar preparados. De caso contrario, nos van a caer penas importantes y multas importantes que vamos a tener que asumirlas. Y nada, hay que estar listo nomás. O sea, preparado, sí, uno nunca está preparado para estas circunstancias, digamos. Yo hubiese preferido que no hubiese habido el cambio, pero eso ya es historia, tenemos que acatar la ley, tenemos que ver cómo jugamos ahora con este tema, tratar de que sea lo menos impactante, digamos, para nuestros asociados y para los restaurantes en general y para el público. Hay dos temas bastante importantes que me preocupan respecto al manual que hoy día el ministro Mañalich le entregó a la prensa. Hay unas partes, digamos, que me inquietan bastante y yo creo que de alguna manera nos están traspasando la responsabilidad de fiscalización a nosotros también y no me parece lógico. Ok, a ver, ¿cuáles van a ser las instrucciones, en el fondo, ustedes para los garzones, para los empleados que trabajan en restaurantes y bares? ¿Qué instrucciones les están dando ustedes de cómo tienen que actuar si es que una persona prende un cigarrillo desde el 1 de marzo en un lugar prohibido? Mira, a ver, Daniel, nosotros recibimos hoy día, al igual que ustedes recibimos, porque bajamos de la web del MinSal, bajamos el manual, el instructivo, de manera que estamos recién elaborando. Lo primero que hicimos fue enviarle a todos nuestros socios el manual. Y ahora estamos justamente elaborando un instructivo para ver cómo le hacen frente. Recién lo mandamos hoy día, espero mañana, ¿no es cierto?, que nuestros asociados nos envíen las preguntas pertinentes y cuáles son los que tenemos que aclarar, porque hay una cierta cantidad de confusiones, digamos, que hay que aclarárselas justamente para evitar estos malos ratos. Por lo pronto, lo que puedo decir, ¿no es cierto?, es que el público que acude a los restaurantes a partir del 1 de marzo no pregunten por las áreas fumador o no fumador, porque esto ya no va a existir. Si quiere fumarse un cigarro, ¿no es cierto?, el restaurante tendrá que tener habilitada una terraza, y esta terraza tiene unas ciertas características especiales, digamos, que el techo no puede estar adosado al muro, tiene que haber libre circulación de aire del muro. Entonces, es suficiente con tener quitasoles, ¿no es cierto?, o un toldo grande, no sé, que no esté adosado a la muralla del restaurante para permitir la libre circulación del aire. Evidentemente que esto nos vamos a encontrar con problemas justamente con los garzones y los comensales que acuden a los restaurantes porque no tienen por qué saber. Nosotros sabemos lo que va a suceder, ustedes, los medios de prensa, yo como presidente de la asociación, y por supuesto que los operadores de los restaurantes, bares y pubs y discotecas. Pero el público, la verdad es que es bien poco lo que sabe. Pero Fernando, me imagino que la instrucción entonces para la gente que trabaja en los locales es que si una persona prende el cigarrillo en un lugar cerrado o en una terraza que esté adosada al muro, tiene que indicarle que el cigarrillo tiene que apagarlo. O sea, va a ser el garzón probablemente, sino que son los propios comensales el que deba en primer lugar hacer cumplir esta norma, ¿no? Es correcto, Daniel, eso es así. Lo que pasa es que no siempre el comensal hace caso, digamos, de la recomendación. Hay que entender un poco cómo es el negocio del restaurante, en que una persona va libremente a un establecimiento gastronómico a tener una experiencia gastronómica, digamos, y esto está entrelazado con montones de cosas. Aperitivo, ¿no es cierto?, compañía, buen menú, buena atención, etcétera. Entonces, cuando ya le empiezan a poner restricciones, empieza a crear problemas y claramente el cliente se va a molestar, va a reclamar y lo más probable es que se provoque una situación desagradable en ese momento. Ustedes como gremio, sobre todo si se mete... Sí, perdón. Le voy a preguntar si ustedes como gremio van a tener, por ejemplo, algún tipo de letreros, de carteles, para que desde el próximo viernes se vaya anunciando a la gente entonces, que no sea solamente la palabra del garzón o del empleado, sino que también haya carteles claramente especificados de que no se puede fumar. A ver, excelente tu pregunta. Yo hubiese esperado, dado que es una ley del Ministerio de Salud, yo hubiese esperado que el Ministerio de Salud se hubiese hecho responsable en haber repartido, ¿no es cierto?, letreros
en los restaurantes donde se indique que no se puede fumar. Nosotros ya lo hicimos en alguna oportunidad cuando estuvimos con la ley antigua, donde nosotros invertimos en nuestros letreros indicando que el restaurante era o no fumador o fumador en aquellos que tenían menos de 100 metros y cuando eran áreas compartidas. Eso es lo que se indicaba. Y ahora hubiese esperado, digamos, o por lo menos habernos entregado, ¿no es cierto?, alguna suerte de facsímil de cómo se elabora el lechero, pero claramente eso no está. Ahora, entiendo que no se va a repartir este lechero. Ahora, Fernando, ¿cuáles son sus estimaciones en términos económicos? Ustedes han hablado de pérdidas. ¿Tienen alguna estimación de cuánto bajarían las ventas? Mira, hay una cosa bien concreta, Daniel. Cuando partió la ley de tolerancia cero, se nos indicó de que no íbamos a tener pérdida. De hecho, hoy día el ministro dijo que cuando partió la ley de tolerancia cero no hubo pérdida. Hay una falta de información ahí, porque realmente sí tuvimos pérdida. Pérdida porque resulta que hay que entender cómo funciona el restaurante. El restaurante está compuesto por ventas de alimentos y bebidas. Cuando uno de estos dos se descuelga, digamos, por alguna situación, en el caso de la ley de tolerancia cero, en que se restringía el consumo de alcohol, dadas los partes, qué sé yo, de todo lo que nosotros ya sabemos, las ventas bajaron entre un 20% y en otros locales en un 50%. Datos exactos, por ejemplo, de una discoteca que está en la Plaza San Enrique, en Lo Barnechea, que vendía 3,5 millones de pesos los días viernes y los días sábados, bajaron sus ventas a 1 millón de pesos. Eso es pérdida. Entonces, con esta nueva ley, que es una nueva manera de poder enfrentar, ¿no es cierto?, la actitud, ¿no es cierto?, de los clientes que van a ir a los restaurantes, es una nueva forma, es un cambio de cultura. No nos olvidemos que entre el 40 y el 45% de los chilenos fuma, entonces es un cambio de cultura. Ya estaban acostumbrados con una ley antigua y ahora se cambia. Y este cambio es un proceso de cambio. Ahora, y en este proceso de cambio, evidentemente, hay gente que no va a querer ir al restaurante porque no puede fumar. Y yo estimo pérdida entre un 20 y un 25% de las ventas de los restaurantes. Entre un 20 y un 25%. ¿Estiman también ustedes o consideran que se puede dar el fenómeno opuesto? Vale decir, gente que hoy día tal vez puede que no vaya tanto a restaurantes o a bares o a pubs, precisamente porque tiene que soportar el humo del cigarrillo, no fumadores, que son la mayoría de la población, sí con esta ley puedan consumir más o puedan ir más a ese tipo de lugares? A ver, datos concretos y duros. Cuando se aplicó la ley antigua, nosotros teníamos separados los restaurantes entre fumadores y no fumadores. Un 40% no fumador y un 60%, 40% fumador y un 60% no fumador. La gente iba, el público iba, no tuvimos ninguna baja en las ventas. Estaban absolutamente controlados los dos sectores. Si tú me dices, oye, es que no todos lo cumplieron, lamentablemente ese ya no es problema de achica, es un problema de que cada uno de los establecimientos hace las cosas, digamos, las debe hacer como nosotros le indicamos que haga, pero nosotros no somos reguladores, no vamos a fiscalizar. Si no lo hicieron, entonces claramente hubo molestia ¿no es cierto?, por los asistentes al restaurante. Pero estaban separadas las áreas y no tuvimos ningún problema. Ahora solamente es no fumador, entonces yo creo que sí va a haber problema. Esa es mi apuesta. Yo, Daniel, tengo 34 años de experiencia en el rubro hotelero y gastronómico y creo conocer el público chileno un poco. Y cuando en esta experiencia, digamos, se le limita, y por ley se le limita a hacer algunas cosas que no está de acuerdo, pues se le está privando de la libertad de elegir y hacer las cosas que estime conveniente, entonces claramente existe una molestia. Después claramente se va a ir regularizando. Pero los primeros días de la puesta en marcha de la ley, evidentemente que van a haber una baja. Y estas bajas de ventas significan pérdida. Y al significar pérdida, significa que nunca más vuelve a ser, por ejemplo, el 1 de marzo parte la ley, nunca más va a ser 1 de marzo de 2013. Porque no se recupera. Esa venta que no se hizo, una silla que no se ocupó, la habitación de un hotel que no se ocupó un día determinado, nunca más en la historia de la vida vuelve a suceder. Ahora, y eso es una pérdida. Ahora, hay casos internacionales, por ejemplo el de Nueva York, que aplicó hace algunos años y tiene cierta experiencia en este tema, buscaba la información y, por ejemplo, en ese caso, en el año siguiente a que empezara a regir una ley muy similar que también prohibía fumar en lugares cerrados, los impuestos por consumo en bares y restaurantes subieron de 15,9 a 17,3 millones de dólares, aumentó el consumo. El número de empleados en estos locales también subió de 164.000 a 174.000 trabajadores. Hubo más consumo, se contrató a más empleados en el año siguiente. ¿No cree que también hay cifras claras que demuestran que en casos internacionales como el que les cito de Nueva York, lejos de ser un perjuicio, ha permitido incluso aumentar el consumo y aumentar las ventas? A ver, tenemos que entender claramente lo que significan las regulaciones y las reglas en Estados Unidos y cómo es nuestro país. Nuestro país, nosotros somos un tipo de ciudadano, digamos, de alguna manera un poco atípico.
Al chileno claramente no le gustan este tipo de reglamentaciones. Estados Unidos le dicen, oye, usted en la carretera tiene que andar a 70 millas y andan a 70 millas. Usted no puede doblar acá, no cruza el paso de cebra, no lo cruzan, en fin. Su formación y su organización y el concepto de la autoridad en Estados Unidos es completamente distinta a lo que se hace acá. Porque además, cuando ellos sacan una ley, ¿no es cierto?, de tabaco, es la ley de tabaco. Aquí hemos hecho 2 leyes de tabaco, ¿no es cierto?, en menos de 10 años. Entonces, o sea, ¿cómo es el tema? Además, los mismos legisladores que aprobaron la ley antigua están aprobando esta. O sea, la gran mayoría de los legisladores que fueron diputados y ahora son senadores o senadores diputados, que estuvieron presentes, digamos, en la discusión de la ley anterior y que la aprobaron, ahora cambian, digamos, su parecer. Entonces, esto es como un juego. Entonces, claramente las cosas no están claras, Daniel, cuando hay estos cambios, ¿te das cuenta? En Estados Unidos, sí, claramente, como son ordenados y son organizados, no hay cambio. Eso es lo que hay y punto. Acá las cosas son distintas. Sí, le entiendo lo que quiere decir, pero ¿no le parece que precisamente cuando las sociedades van evolucionando, la idea es que las normas van cambiando, se van ampliando algunas regulaciones, se van ampliando algunos derechos, la cultura también va cambiando? ¿No es la idea precisamente ir construyendo una sociedad mejor a través de diferentes cambios, más que decir, aquí se hizo una vez una ley y nunca más se puede cambiar esto? ¿No es lógico que las sociedades evolucionen, cambien, mejoren de cierta manera? Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que respecto a tu pregunta, yo te digo, ¿no habría sido mejor haber buscado adaptaciones a la ley que estaba funcionando y que estaba funcionando según nuestro registro y los trabajos que nosotros hicimos y las empresas que nosotros contratamos para que hicieran las mediciones? ¿No habría sido mejor haber hecho un arreglo, una mejora, perfeccionar la ley que estaba en vez de haberlo cambiado completamente? O sea, eso es lo que yo habría esperado. No habría esperado, digamos, que se hubiese hecho lo que en este momento terminó. Recuerda, Daniel, que nosotros como asociación empezamos mucho antes de la ley, empezamos con la cortesía de elegir. Después hicimos el trabajo con el ministro de Salud, el ex ministro de Salud, Pedro García, durante la presidencia de Ricardo Lago. Hicimos un trabajo respecto, hicimos un trabajo en conjunto. Inicialmente, claro, tuvimos desencuentros, pero después llegamos a un buen entendimiento. En esta oportunidad no fue así. Desestimaron los argumentos que nosotros teníamos. Pero, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Al final del día, esto ya es historia. ¿Entiendes? Entonces lo que hay que hacer ahora es mirar para adelante. Ojalá, ¿no es cierto?, yo esté equivocado, ojalá salga más gente a consumir, ojalá. Mi percepción, y la percepción no solamente mía como presidente, sino que la percepción de los dueños de restaurantes, los operadores de restaurantes, de los dueños de las discotecas, de bars y pubs, que habíamos regulado el tema para que no entraran menores de 18, justamente por la ley del tabaco y la ley de alcoholes, ahora esto termina y van a bajar las ventas. O sea, es un hecho de la causa, van a bajar las ventas. En los casinos van a bajar las ventas. O sea, no se pudo haber perfeccionado la ley y, como te decía, es historia. Ahora hay que acomodarnos, como siempre, y hacer el tema, digamos, que es necesario que se haga. O sea, vamos a tener que... Y nosotros como asociación vamos a hacer todos los esfuerzos para que la ley pueda ser aplicada, vamos a hacer todo el esfuerzo con nuestros asociados para que no sean perjudicados, hacerle toda la ayuda necesaria posible para la arquitectura, ¿no es cierto?, para la parte legal, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un equipo de abogados, en fin, comunicacional, tenemos gente, digamos, que trabaja en nuestra asociación justamente para darle el apoyo a nuestros asociados si lo requieren. Fernando de la Fuente, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, muchas gracias por esta conversación. La ley de tabaco comienza a regir el próximo viernes, así que este será el último fin de semana en que se pueda fumar en esos espacios cerrados. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Bien, dejamos hasta aquí entonces esta primera edición de CNN Chile. A las 10 nos reencontramos en CNN Prime. Ahora llega Matilde Burgos.